Bienvenidos chicos nuevamente. En el video de hoy lo que vamos a ver es criterios de semejanzas de triángulos. Bien, arranquemos. Bien, los criterios de semejanza de triángulos son características que deben cumplir dos o más triángulos para determinar si son semejantes entre sí. Bien, existen tres criterios y empecemos por el primero. Bien, el primer criterio es el siguiente: si tienen sus tres lados respectivamente proporcionales. Bien, imaginemos que yo tengo los siguientes dos triángulos. Tengo un triángulo que tiene un lado de 2 centímetros, uno de 1, y el otro que mide 3 centímetros. Por el otro lado tengo uno que mide 4 centímetros, 2 centímetros y 6 centímetros. Bien, si tienen los lados respectivamente proporcionales, bien, en este caso serían triángulos semejantes. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es marcar la proporcionalidad de todos los lados. Bien, bien, entonces cuando yo haga la división de los lados entre sí respectivamente, bien, vamos a obtener que en este caso la razón es un medio. Bien, en este caso la razón vale un medio y cuando haga la razón vale un medio. Bien, como los lados son proporcionales entre sí, esos dos triángulos, bien, son semejantes. Bien, y en este caso el criterio que usamos es si los tres lados, bien, son proporcionales. Bien, a ese criterio lo vamos a llamar criterio lado, lado, lado. Bien, y lo simplificamos de esta manera. Bien. Otro criterio que vamos a usar para determinar si dos triángulos son semejantes es el siguiente: si tienen dos ángulos respectivamente congruentes. Bien, como el siguiente ejemplo. En este caso yo tengo dos triángulos. Bien, tengo el triángulo ABC, el triángulo EFG. Bien, en este caso los triángulos no tienen sus medidas. Bien, pero lo que me está determinando es que tengo dos ángulos. Bien, por ejemplo, A y E son iguales. Bien, y el triángulo B y F son iguales. Bien, en este caso, al tener dos ángulos iguales, yo lo que puedo decir que los triángulos son semejantes. Bien, entonces el triángulo ABC, bien, va a ser semejante con el triángulo EFG. Bien, y en este caso, ¿qué criterio usamos? Usamos si tienen dos ángulos respectivamente congruentes. Bien, a este criterio lo que vamos a determinarlo es el criterio ángulo. Bien, se llama criterio ángulo, ángulo, y lo resumimos de esa manera. Bien, y el último criterio que vamos a utilizar es el siguiente: si tienen dos lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. Bien, vayamos a un ejemplo para verlo mejor. Bien, en este caso yo lo que hice fue dibujar dos triángulos. Bien, en uno que tengo de información que este lado mide 4 centímetros, este mide 3, en este lado miden 4,5 centímetros y este mide 6 centímetros. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? Si tenemos dos lados respectivamente proporcionales, en este caso sería el lado 4 es a 6, bien, sería 4 centímetros sobre 6 centímetros, bien, va a ser igual a ¿qué cosa? A 3 centímetros sobre 4,5 centímetros. Bien, si yo hago la división, en este caso la razón de semejanza entre ambos, bien, va a ser 2/3. Bien, me va a dar como resultado 2/3. Bien, ahora, como yo sé que estos lados son proporcionales entre sí, bien, y tengo otro dato que es fundamental: sé que el ángulo alfa, en este caso, y beta son iguales. ¿Por qué? Como son ángulos opuestos por el vértice, miden lo mismo. Bien, de esta manera, si yo tengo, bien, dos lados proporcionales y ángulos que son congruentes entre sí, bien, lo que puedo determinar es que ambos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque tengo dos pares de lados, bien, que son proporcionales, y el ángulo interior entre esos dos lados, bien, miden lo mismo. Bien, en ese caso yo el criterio que estaría usando es lo que es el criterio de dos lados respectivamente proporcionales y un ángulo comprendido entre sí que son congruentes. Bien, y este criterio se determina o se denomina el criterio lado, ángulo, lado. Bien, ¿por qué? Porque yo he tenido información: un lado, el ángulo que tengo entre medio, y el otro lado que tiene que ser proporcionales al otro ángulo, al otro lado. Sería el ángulo, el lado, el ángulo y el lado. Bien, y ese sería el criterio lado, ángulo, lado. Bien, y estos son los tres criterios de semejanza. Bien, si tengo que los tres lados son proporcionales, sé que los dos triángulos son semejantes entre sí. Si tengo dos ángulos congruentes, bien, puedo determinar que los dos triángulos son semejantes. Y si tengo un par de lados, bien, proporcionales, y el ángulo que está entre medio de los lados, bien, es congruente o son iguales, bien, puedo determinar que los triángulos que se forman también son semejantes entre sí. Bien, bueno, esto fue criterios de semejanza de triángulos. Espero que se haya entendido. Nos vemos.